Hemos venido estudiando ya, no sé, mes y medio acerca del Espíritu Santo, quién es, cómo se mueve en medio de la iglesia, cómo se mueve en el creyente, así como las manifestaciones que debe experimentar el creyente por medio del Espíritu Santo. Pero también estudiamos hace una semana el por qué algunas personas no experimentan ese poder del Espíritu Santo en su vida. Hoy vamos a estudiar un pasaje que hemos tocado en varios de los estudios que hemos hecho en los domingos y que les he sugerido también en varias oportunidades que lo lean en sus casas, y es Romanos 8. Vamos a mirar Romanos 8 un poco más exegéticamente y vamos a ver cómo Pablo, de una manera espectacular, concluye. O sea, antes del capítulo 8 se ha mencionado al Espíritu Santo creo que 7 veces en los diferentes capítulos, pero llega el capítulo 8 y es mencionado 20 veces. Es donde muestra justamente el vivir del creyente en el poder del Espíritu Santo. Cómo el hombre, por medio de la fe en Jesucristo, es habitado por el Espíritu Santo, y cómo debe ser esa vida ahora en el poder del Espíritu Santo, qué es lo que caracteriza esa vida y cómo podemos también nosotros derrotar, conforme lo estudiamos la semana pasada, cómo vencer en lo cotidiano el pecado que se quiere levantar sobre nuestras vidas. Entonces vamos de una vez, por favor, a Romanos capítulo 8, versículo 1. Vamos a irlo leyendo y lo vamos analizando. Nosotros debemos recordar que en los primeros 7 capítulos Pablo ha venido hablando de las consecuencias del pecado, la muerte, la condenación eterna del hombre por ser pecador, y cómo Jesús es la solución para el pecado del hombre, cómo la muerte de Cristo en la cruz es la única opción para ser perdonados y ser declarados inocentes delante de Dios. Y entonces dice el versículo 1, empecemos por ahí. ¿Lo tienen todos? Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este versículo es el fundamento de todo el capítulo. Sobre una adecuada comprensión de este versículo es que se construye todo el resto del argumento de este capítulo. Y entonces, ¿qué dice? Para los que están en Cristo, ¿qué pasa? No hay ninguna condenación. Ahora bien, una vez más recordemos, ¿qué es lo que ha venido hablando Pablo los 7 capítulos anteriores? Básicamente lo ha resaltado de una y otra y otra y otra manera, tomando el ejemplo de Abraham, tomando el ejemplo de lo que dice la ley de Dios en el Antiguo Testamento, tomando la conducta de la gente, la conciencia de la gente, y a través de cada una de estas ha venido diciendo: el hombre es pecador y está condenado. Y ahora el versículo 8, ¿cómo abre diciendo? Ninguna condenación. Yo quiero que hagamos el repaso de los 7 capítulos de Romanos. Vamos a leer desde Romanos 1 hasta el Romanos 8. Mentiras, algunos versiculitos nada más, no vamos a leer qué tal. Nos da aquí la medianoche. Miremos de Romanos 1, versículos 28 y 32, así como por tomar algo. Es que casi que en cualquier capítulo usted como que tira una piedra y en el versículo que caiga está hablando algo de la condenación del hombre, de la naturaleza pecaminosa del hombre. Mire, dice: y como ellos, es decir, los hombres, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿De qué está hablando? De la naturaleza pecaminosa de los hombres. Tienen una mente que hace lo malo. Saltemos al 32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Qué nos muestra este pasaje?
Que la paga del pecado es la muerte. Nos dice que el que está en pecado viene delante del juicio y es digno de muerte. Es lo que está diciendo. Capítulo 2, versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Y también perecerán, porque nadie puede cumplir la ley. Entonces, otra vez más, en el capítulo 2 nos dice, el hombre, el que no conoce a Dios por su conciencia, está en pecado y será condenado. Y el que sí conoce de la ley de Dios, conforme a la ley de Dios, será juzgado y será condenado porque no la puede cumplir. O sea, sí o sí, estamos en pecado y estamos condenados. Romanos 3:23, que se lo saben de memoria seguramente muchos de ustedes. Por cuanto todos pecaron, ¿quién tiene excepción? Todos pecaron, todo ser humano es pecador y como consecuencia dice, están destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios por la eternidad. Es la realidad de todo hombre. Sigue diciendo eso, ¿no? Pecados y condenados. 4:25. Hablando de Jesucristo, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Qué muestra? Que nosotros hemos transgredido la voluntad de Dios. Y Jesús fue resucitado para nuestra justificación. Ya nos empieza a mostrar que Jesús, y solo Jesús, es el camino por medio del cual nosotros somos justificados, es decir, presentados libres de culpa, sin condena. Si ven que los términos son de juicio, seremos juzgados y el juicio será de muerte sobre nosotros. Ahora ya Dios nos dice que en Jesús, y solo en Jesús, somos declarados inocentes, justificados. 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Qué dice de nosotros? Una vez más, sigue resaltando, el hombre es pecador por naturaleza, por ser simplemente descendiente de Adán, por la naturaleza, nacemos como pecadores. Y la consecuencia del pecado es la muerte. 6:23. ¿Qué dice? La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, es decir, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Una vez más nos dice, la única manera de salvarnos es en Jesucristo. Todos somos pecadores, nacimos con una herencia de pecado, no hay forma de quitárnosla, no hay forma de no cometer pecado. Y como somos pecadores y hemos cometido pecado, estamos condenados. Solo en Jesús somos justificados, solo en Jesús tenemos vida eterna. Y llega el capítulo 7, vamos al versículo 24. Está hablando Pablo y termina ya los últimos versiculitos antes de pasar a Romanos 8. Dice, miserable de mí. ¿Cómo se ve Pablo a sí mismo? Miserable de mí. ¿Por qué? Si miramos los versículos anteriores, a causa de su naturaleza de pecado como ser humano, que no tiene ninguna esperanza en sus propios medios, que no puede cumplir la ley de Dios para salvación y que sí o sí está condenado. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero entonces ahí cambia algo, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo termina este pasaje reconociendo una vez más lo que ha venido diciendo en todos los otros capítulos, la debilidad del hombre, la condición de condenación del hombre, y dice, pero gracias doy a Dios porque la obra de Jesús en la cruz, que cargó mis pecados y tomó mi lugar en el juicio delante de Dios, me limpia, me quita todo pecado, me da la vida eterna, me presenta como inocente delante del Padre. Y entonces, por eso arranca el versículo 1. Acordémonos que la Biblia está escrita sin divisiones. Es decir, el libro de Romanos es una sola carta. No está dividido en capítulos ni versículos.
Y a veces estas divisiones como que le hacen a uno pensar que es algo nuevo, algo diferente, pero es una secuencia. Y entonces ahí termina, después de dar gracias a Dios, dice, y como consecuencia, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Miren que aquí hay un cambio dramático en la intención de la escritura del libro de Romanos. Ha venido hablándonos de la consecuencia del pecado y en el capítulo 8 dice, pero si usted está en Cristo, todo eso que hablamos antes ya no aplica a su vida. Usted ya no está condenado, usted ya no es esclavo del pecado. Usted es un hombre nuevo viviendo una nueva vida. Y eso es lo que está diciendo allí y ese es el fundamento de cómo entender nosotros a Romanos. Ya no somos esclavos del pecado, porque fui liberado por Jesucristo. Y si ya no soy esclavo del pecado, ya no tengo que obedecerlo ni estar pecando. Puedo libremente no pecar. Puedo caminar como inocente y limpio delante del trono del Padre. Ahora ya, sin condenación, estoy libre de malos hábitos. Y entonces quiero volver a leer ese versículo 1, leámoslo nuevamente. Mira lo que dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no, y describe quiénes son los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces nos dice, ¿usted está en Cristo Jesús? Y entonces alguien dice, sí. Y entonces esa persona debe andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Nos está diciendo que el creyente, que el que ha nacido de nuevo, que el que ahora es hijo de Dios, no anda conforme a la carne, sino que anda conforme al Espíritu. Sigamos con el versículo 2 y allí nos muestra el por qué. Y allí empieza a dar explicaciones de por qué dijo lo que dijo antes. Nos muestra por qué el cristiano anda conforme al Espíritu, pero aún más nos muestra el fundamento o uno de los fundamentos de nuestra lucha contra el pecado. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí notan que hay un contraste? Hay dos leyes mencionadas, una que mata y una que da vida. ¿Y la diferencia dónde está? En Cristo. La ley del Espíritu de vida en Cristo. Y la otra ley del pecado de la muerte y de la muerte. Entonces, la ley que mata, teniendo el contexto de Romanos, él ha venido explicándolo, esa ley está hablando a la ley de Moisés, a los 10 mandamientos. ¿Por qué la ley mata? Porque la ley fue dada con la premisa de el que cumpla los mandamientos vivirá por ellos. Y el pueblo dijo, sí Señor, nosotros los vamos a cumplir. Y se comprometieron. Pero para el hombre, por su naturaleza pecaminosa, le es imposible cumplir los mandamientos de Dios. Y entonces nos dice Gálatas que la ley estaba dada por Dios para que nuestra naturaleza pecaminosa saliera a la luz. Dice, usted sabe que matar es pecado porque la ley dice no matarás. Y usted dice, caramba, frente a la ley de Dios estoy transgrediéndola. Y entonces la ley de Dios fue dada para que nos diéramos cuenta, dice Gálatas, que no la podemos cumplir, que necesitamos sí o sí la obra de Cristo en la cruz, porque por nuestros propios medios es imposible alcanzar salvación. Y entonces por eso dice allí que la ley del Espíritu en Cristo Jesús da vida, pero en Cristo Jesús somos librados de la ley del Antiguo Testamento que nos condena.
Y es vigente hoy en día la ley del Antiguo Testamento, son los principios fundamentales del reino de Dios. Y entonces la nueva vida en Cristo es la que nos da vida. Si alguno no está en Cristo, no está salvo, está muerto en sus delitos y pecados. Es absolutamente evidente, entonces yo ando en el Espíritu y no conforme a la naturaleza pecaminosa, porque es que la obra perfecta de Jesucristo en la cruz ya me limpió de todos mis pecados, me ha lavado, me ha hecho libre de la culpa. Y por eso entonces yo ya no tengo ninguna condenación. Estaba sin esperanza, condenado en mis propios pecados. Y entonces, ¿cómo es posible que ahora que ese pecado se me quitó de encima y la esclavitud de ese pecado, voy a volver a andar en pecado sabiendo que ese pecado me condena? Tenemos claro, el pecado nos condena al infierno, ¿cierto? En Cristo Jesús son quitados esos pecados y soy declarado inocente delante de Dios. ¿Cómo es posible entonces que el creyente, entendiendo el precio de su perdón, que es la muerte, la vida de Cristo, cómo es posible que siga viviendo en pecado? Eso es lo que está planteando allí este pasaje. Ya no anda conforme a la carne, anda conforme al Espíritu. Y continúa allí el versículo 3. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ¿sí ven lo que explicaba hace un momento? Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Uno a veces lo lee, y si no lo lee detenidamente puede decir, uy, eso está medio enredado, que la carne y que conforme a la ley. Pero vamos a detenerlo. Mire que esos dos versículos que acabamos de leer nos recuerdan el Evangelio. Mire lo que dice, lo que era imposible para la ley. ¿Qué era imposible para la ley? La ley, recordemos los 10 mandamientos. ¿Qué era imposible para la ley? Salvarnos. Nadie será justificado por las obras de la ley, dice Gálatas 3, versículo 9, algo así. Para los que están tomando nota, lo buscan allá al comienzo del capítulo 3. Por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces aquí está diciendo, lo que era imposible para la ley, es decir, salvar a los seres humanos, perdonarles sus pecados, presentarlos justos delante del Padre. Dice entonces Dios lo resolvió de una manera diferente. ¿Cómo? Enviando a su Hijo. Jesús, siendo Dios, dice, envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Recordamos qué pasa con Jesucristo. Vivió una vida libre de pecado y cuando llegó el momento de la cruz, ¿qué leemos en 2 Corintios 5:21? Dios, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Así dice literalmente. Jesucristo, como dice 1 Pedro 2:24, tomó nuestros pecados y los cargó en su propio cuerpo sobre la cruz. Y allí tomó nuestro lugar delante del juicio de Dios. Eso es lo que está diciendo allí. Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Jesús tomó nuestro pecado en su propio cuerpo y allí teniendo nuestro pecado en su cuerpo, porque un hombre tenía que morir, porque somos los hombres los pecadores, por eso Jesús se hizo hombre. Y allí en la cruz pagó el precio, como lo leemos allí. Condenó al pecado en la carne. Dios condenó en su Hijo todo nuestro pecado, en la carne, en su naturaleza humana. Y dice el versículo 4, ¿para qué? Para que la justicia de la ley, es decir, para que lo que anunciaba la ley, es decir, la salvación de los hombres, una nueva vida, fuera posible. Pero no fue posible por la ley, lo anunciaba la ley, pero fue posible solo por medio de la obra de Jesucristo en la cruz. Y entonces finaliza diciendo
aquello que es verdad en los que estamos en Cristo Jesús, en los que hemos depositado nuestra fe en la obra de salvación de Jesucristo en la cruz y su resurrección. Y es, como dice allí, no andamos, una vez más, fíjese lo que resalta cada vez. ¿Qué pasa con los que ya estamos en Cristo? No andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que hemos sido justificados, dice allí, no andan en su naturaleza pecaminosa todavía. Andan conforme al Espíritu. ¿Está claro así el pasaje? Y aquí viene entonces el aspecto fundamental en nuestra lucha contra el pecado. Y es que nuestra lucha contra el pecado es por la fe en Jesucristo. Es una batalla de fe. Es un caminar en fe. ¿Por qué? Jesús, y es lo que nos está anunciando, ya hizo la obra. Él ya murió en la cruz, Él ya cargó nuestros pecados, Él ya pagó con su precio de sangre por nuestros pecados. Dice la palabra en Colosenses 1, versículos 13 y 14, que ya nos libró de la potestad de las tinieblas. Ya no soy esclavo del pecado. He nacido a una nueva vida. Rompió con las cadenas que me condenaban, que me ataban, que me llevaban a una muerte en el infierno. Ya soy libre. Y entonces la victoria de Jesús sobre el pecado, ¿cuándo va a ser? Ya fue. Jesús ya triunfó sobre el pecado, triunfó sobre la muerte, triunfó sobre principados y potestades. Jesús ya venció sobre todo aquello que pudiera afectarnos, hacernos daño. Entonces, aquí nosotros tenemos que entender el llamado y lo que implica vivir una vida en fe, una vida de fe. Mucha gente piensa que vivir en fe es decir, yo creo en Dios, yo creo en Jesús. Y mientras me ocupo de mis quehaceres, no es que dejé de creer en Dios, es que me ocupo de mis quehaceres. Y yo vivo en fe. ¿Por qué? Porque yo creo que todo me va a salir bien. Pensamos que eso es vivir en fe. Y eso no es vivir en fe. Muchas veces eso sería vivir en engaño. Si usted toma una mala decisión y espera que le va a ir bien, la palabra dice algo diferente. Entonces, vivir por fe es en lo cotidiano, es aplicado a nuestra vida rutinaria. ¿Y esto qué implica? Y les voy a rogar que hagan el ejercicio esta semana. Medite. Tómese el tiempo de meditar en la obra de Jesús en su vida. Ustedes lo están escuchando acá. Jesús ya me perdonó, Jesús me hizo libre. Pero usted de pronto mira su vida y vive como condenado, vive como esclavo. Medite. Tómese el tiempo. Vivir por fe implica eso. Haga el ejercicio de, Señor, si yo ya soy libre, entonces ¿por qué tengo estos pensamientos? Yo ya no tengo esos pensamientos. Ya tú pagaste por mí, ya no estoy amarrado a este pecado. Porque yo pienso que estoy amarrado todavía a este pecado y que no soy capaz de dejarlo. No, Señor, Cristo ya pagó el precio. Meditar implica ese apropiarme de esas verdades de Dios que ya son reales en mi vida, pero que no estoy viviendo porque me entran por acá y me salen por acá, porque no me tomo el tiempo de vivir en fe, de realmente apropiarlas y vivirlas. Y eso es indispensable para luchar contra el pecado. Porque si yo no me he apropiado de que realmente ya soy perdonado, de que ya soy libre, de que Cristo ya venció sobre eso,
Pues yo pienso que el pecado es un gigante que me toca luchar contra un terrible gigante. Pero contra cualquier cosa que tenemos que luchar, Jesucristo ya la venció. Y es en Él, por Él y para Él que nosotros vivimos. Y no es carreta y no es discurso. Y si yo no me tomo el tiempo de meditar y ver cómo aplico eso a mi vida de verdad, soy un religioso. Y eso no es vivir por fe. Eso es vivir engañado. ¿Qué dice Hebreos 12? Hablando de nuestro caminar, dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, puestos los ojos en Jesús. Y no es carreta, es para que yo diariamente, como en nuestra batalla, como en nuestro caminar diario, yo tengo que literal, realmente tener entre mis ojos a Jesús. Todo lo que hago lo estoy haciendo en Jesús y para Jesús. Entendiendo lo que implica, que es obedeciéndole, que es haciendo las cosas conforme a lo que Él me indica. En Él quiere decir conforme a las indicaciones de Él. Y de alguna manera esto es lo que implica andar en el Espíritu. No es diferente. Yo quiero leer algo que dijo Martín Lutero hace más de 500 años. Respecto de esto dice: es imposible que un hombre sea cristiano sin tener a Cristo. Y si tiene a Cristo, tiene al mismo tiempo todo lo que está en Cristo. Lo que da paz a la conciencia es que por fe nuestros pecados ya no son más nuestros, sino que son de Cristo, sobre quien Dios los ha impuesto todos, y que, por otra parte, toda la justicia de Cristo es de nosotros, a quienes Dios la ha dado en su gracia. Cristo coloca su mano sobre nosotros y nosotros somos sanados. Él extiende su manto sobre nosotros y nosotros somos vestidos, porque Él es el Salvador glorioso, bendito por todos los siglos. Lo que es de Cristo es del creyente. Y si Cristo es libre de pecado, tú eres libre de pecado. Y si Cristo vive en santidad, nosotros vivimos en santidad. No importa lo fuertes que sean sus deseos pecaminosos. Debemos enfocarnos en la plenitud de Cristo que ya tenemos en Él. Jesús te equipa con todo lo que necesitas para tu caminar diario, para las batallas que tienes que enfrentar. Si caminas en Cristo. No es como el dicho aquel que Dios da sus batallas más fuertes a sus mejores guerreros. Si usted no está caminando en el Señor, nada que ver. En andar por fe entonces es reconocer, meditar y aplicar las verdades de Dios en lo cotidiano a mi vida. Vivir una vida con los ojos puestos en Jesucristo, meditando en la obra y los efectos de la obra que ya hizo Jesús en mi vida hoy. Ese es entonces un primer aspecto fundamental para el caminar diario del creyente y vencer el pecado. Sigamos leyendo, vamos al versículo 5. Aquí describe al que anda en la carne. Y quiero aclararlo una vez desde antes de que vayamos al versículo. El que anda en la carne describe a aquel que no es de Cristo. Describe a aquel que no es salvo, que no es hijo de Dios. Y ustedes se van a dar cuenta, no me crean a mí, estudiémoslo en la palabra. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
Lo primero que notamos aquí en estos versículos que leemos es que Dios divide a las personas en dos sectores. Y nosotros leemos esto mismo cuando Jesucristo habla de las parábolas del reino. Y Dios siempre divide a las personas en dos. Los que son suyos, pongámosle las ovejas o el trigo, y los que no son de él, que son los que serán condenados, los cabritos, la cizaña. Aquí está dividiéndolos de la misma manera, los de la carne y los del espíritu, los que son suyos y los que no son suyos. Y entonces dice, los que andan en la carne no son de Dios, y los que andan en el espíritu son los que son hijos suyos. Y aquí quiero hacer una claridad. Algunos han enseñado por ahí que el cristiano puede ser carnal, pero eso no coincide con lo que nosotros leemos en este capítulo, y se confirma justo con los versículos que vamos a leer a continuación. Entonces se habla de el cristiano carnal y el cristiano espiritual. Y entonces, no, pues yo vivo en la carne, pues soy un carnal. Y bueno, pero pues estoy salvo. Y eso pudiera ser un terrible problema y yo estar engañándome a mí mismo. Porque aquí está describiendo la palabra que los que son de Cristo, ¿cómo andan? En el Espíritu. No andan en la carne los que son de Cristo. Entonces, los que son de la carne, ¿qué hacen? Ahí dice, lo primero que dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ese piensan en las cosas de la carne, ese pensar es la orientación básica de la persona, sus patrones básicos de pensamiento, hacia donde esa persona se dirige en la vida. Así sin tener que pensar y analizar mucho, simplemente como esa persona, su filosofía de vida, diríamos. Ese es los que piensan en las cosas de la carne. ¿Qué más dice? Se ocupan en las cosas de la carne. Dice, el ocuparse de la carne. El que es de la carne se ocupa en las cosas de la carne. No tiene mucha explicación, ¿no? Es la aplicación de mis pensamientos y mi estilo. Yo vivo conforme a mi propio parecer. Se ocupa en las cosas de la carne. Las cosas de la carne es los propios malos deseos, una determinada filosofía o corriente de pensamiento de este mundo que no coincide con lo que Dios ha escrito en su verdad, en su palabra. El andar en la carne implica el estar centrado en una vida egocéntrica, intereses egocéntricos. Eso es la característica de la carne. Entonces el carnal, sus pensamientos están centrados en eso. En yo, cómo voy yo, mi vida yo, mejor yo, los demás no me importan. Placeres, mi filosofía es tener plata, mi filosofía es viajar, mi filosofía es esto. Las cosas de Dios ni me interesan. Los demás me tienen sin cuidado. Yo estoy bien enfocado en este personaje tan especial para mí que soy yo. Y entonces presenta lo opuesto, ¿no? Los que son de Cristo entonces piensan y se ocupan en las cosas del Espíritu, en los asuntos del reino de Dios, en los planes y propósitos de Dios para este mundo a través de sus hijos, de sus siervos. Y entonces describe allí el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? No es que el ocuparme de la carne me lleva a morir. Lo que está describiendo es que el que está muerto en sus delitos y pecados se ocupa de la carne. El que se ocupa de la carne es el que está muerto. Pero el que se ocupa de las cosas del Espíritu es el que ahora tiene vida nueva en Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo allí.
Uno es el que está muerto y otro es el que está vivo. El que está muerto es en sus delitos y pecados, condenado, que se ocupa de la carne. El que anda en la carne, dice ahí todavía ese pasaje, es enemigo de Dios y no puede agradarlo. Yo les pregunto, para que sigamos entendiendo el contexto y ustedes se den cuenta que sí es lo que está diciendo. Si yo soy enemigo de Dios, ¿soy hijo de Dios? No. Es más, la Escritura dice, vosotros erais enemigos, pero fuimos reconciliados por medio de Jesucristo. O sea que si yo soy enemigo de Dios, no me he salvado, estoy condenado. Y todo ser humano nace en esa condición de ser enemigo de Dios. Pero por Jesucristo somos reconciliados con Dios. No puede agradar a Dios. Pues por supuesto, el que no ha nacido de nuevo no puede agradar a Dios. Porque necesitamos al Espíritu Santo para hacer lo que a Dios le agrada. Y eso es lo que está diciendo allí. Y describe ahora a continuación el cambio, lo que produce la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Es decir, en el momento de por medio de la fe aceptar la obra de Cristo, viene el Espíritu Santo y se produce este cambio. Es decir, ya no vivo en la carne, sino vivo conforme al Espíritu. Describe a los que son de Cristo, a los que andan en el Espíritu Santo. Y entonces miren el contraste que viene. Acaba de describir a los de la carne. Por favor, ¿cómo empieza el siguiente versículo, el 9? Mas vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Está mostrando claramente que los carnales no son vosotros. Vosotros sois los creyentes de la iglesia de Roma a la cual estoy escribiendo, dice Pablo. Los otros, los que no son ustedes, son los carnales, los que no se han salvado. Y entonces empieza el versículo 10, que empieza a hablar de los del Espíritu, dice, más vosotros, marcando un cambio, ese más es un cambio de dirección, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Y por qué entonces ahora los creyentes viven según el Espíritu? Y hay una condición, sí. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Es muy claro el pasaje una vez más. Nos está diciendo, y aquí entiende uno con mucha claridad lo que leíamos antes, el carnal no es el creyente. El que anda con la mirada puesta en las cosas del mundo, buscándolo del mundo, no es el creyente. El creyente dice que tiene el Espíritu de Dios y vive conforme al Espíritu de Dios, de una manera diferente. El que no tiene el Espíritu de Dios no es de Dios. Y por lo tanto, pues no puede andar conforme al Espíritu. Eso es evidente, o sea, es la lógica que va usando Pablo allí en su argumento. ¿Qué caracteriza entonces al cristiano, al que es salvo, al que ha depositado su fe en Jesucristo? Lo que ya hemos hablado antes. El cristiano, el creyente, tiene el Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu Santo no es de Cristo. ¿Qué más caracteriza al creyente? Dice, no vive según la carne. Es una característica del creyente. Y entonces si nos tragamos el discurso que nos dijeron, que podemos ser cristianos y andar en la carne, entonces decimos, ay, sí, pues, no pasa nada. Igual ya la gracia del Señor me salvó. Pero no es lo que dice la Biblia. ¿Y qué otra característica? El que es de Cristo vive en el Espíritu Santo. No solo tiene el Espíritu Santo, sino vive en el Espíritu Santo, vive en el poder del Espíritu Santo. Y continúa describiendo cómo vive el creyente. Y vemos también otro aspecto fundamental, así como el de andar por fe en Jesucristo para vencer el pecado. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, mire que también hay una condicional, ¿no? Pero si Cristo está en vosotros, si esto sucede en su vida, entonces viene lo otro.
Si Cristo es en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces la condición es clara, ¿no? Si Cristo está en usted, esto es lo que sucede en su vida. ¿Qué sucede en su vida? Su cuerpo está muerto. ¿Qué quiere decir eso? Si miráramos todo el enfoque de cómo ha hablado Pablo del cuerpo y cómo ha usado la palabra cuerpo, hace referencia a la naturaleza pecaminosa del ser humano. Y entonces lo que está diciendo es que el cristiano ha muerto a los pecados y está muriendo cotidianamente a sus pecados. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Para los que están tomando notas. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Y si ya no vivo yo, entonces ¿quién vive? Lo acabamos de ver, mi vida es en Cristo. Y eso es lo que sigue diciendo el versículo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mis pecados. Mi vida ahora es por fe en Jesucristo. Una fe consecuente con lo que he conocido de la revelación de Dios. Ya no vivo yo. Entonces, ¿qué implica esto? Y esto es lo que tenemos que entender y aterrizar. ¿Usted sí vive o no vive? Vivimos, ¿cierto? Entonces uno dice, pues yo aquí estoy, míreme, o sea. ¿Cuál es el asunto? Y es lo que tenemos que tener aquí en mente que implica vivir en Cristo, y es, mi vida es muriendo. Mi vida es muriendo, porque con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Y si usted se levanta muy vivito hoy, lleno de ideas, usted necesita morir antes de seguir teniendo más ideas. Porque somos de Cristo, Él pagó un precio por nosotros. Y nuestra vida es en Él. Y es de verdad, no es retórica, no es cuento. El que está en Cristo ha muerto. Lucas. Vamos a seguir en Romanos, pero si quieren buscar Lucas, busquemos a Lucas. O los que están tomando nota. Lucas, versículo 23 y 24. Jesucristo, esto también está en Mateo y en Marcos. Lucas 9, versículos 23 y 24 dice esto, está hablando Jesucristo, ¿no? Y fíjese el mensaje que predicaba Jesús. Y decía a todos. ¿A quiénes le decía? ¿Alguno que otro? ¿Cómo dice su Biblia? ¿Sí dice a todos? Bueno, entonces, ¿a quiénes les decía Jesucristo lo siguiente? A todos. Jesucristo iba predicando por todos lados, por todas las aldeas, por todos los pueblos, anunciando el reino de Dios. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Mire, la palabra es muy clara y es muy armónica. Lo que estamos viendo en Romanos es tal cual lo que Jesucristo anunciaba en todas partes. ¿Usted está en Cristo? Sí. Listo, niéguese a usted mismo. Daniel, pero eso es muy difícil. Sí, ya vamos para allá. Pero la realidad es que niéguese a sí mismo. Esa es mi vida. Negarme a mí mismo. Tome su cruz cada día. La cruz es un instrumento de muerte. Es decir, una vez más, muera todos los días. Lo que estaba diciendo, la vida del cristiano es matando el pecado. Si tú no estás conscientemente
diligentemente, atentamente, matando el pecado cada instante de tu vida, el pecado se enseñorea de ti, toma ventaja sobre tu vida. Entonces es realmente considerarnos a nosotros muertos. Un muerto, ¿qué pensamientos tiene? Pongamos, tenemos aquí el cuerpo, muerto. ¿Será que tiene mucha hambre? Nos preguntamos nosotros. ¿Qué le damos para que se sienta más cómodo? ¿Será que el muerto está pensando, me dejaron aquí con esta cosa en la costilla y me está doliendo? No le interesa nada de los asuntos de este mundo. Bueno, nosotros tenemos que considerarnos muertos. Y entonces, ese es el otro aspecto, ¿no? Primero, vivir por fe en Jesucristo, realmente aplicándola. Y el segundo, vivir matando el pecado. Nuestra vida es matando el pecado. Si no estoy matando al pecado, el pecado está tomando ventaja en mi vida, me está matando a mí. Y entonces, dice uno, pero Daniel, eso es muy difícil. Todos los días estar muriendo a mí mismo. Dios me dio a mí una mente supremamente creativa. Yo soy muy ocurrente. Yo soy buenísimo para planear el futuro mío y de todo el mundo si quieren, si me dejan. Sí, somos brillantes ¿y cómo hago entonces para morir todos los días? Hay impulsos muy fuertes que se levantan en mí, Daniel, constantemente. Y entonces Pablo sigue su discurso argumentando de manera muy lógica, conforme a la verdad de Dios. Vamos al versículo 12, ahí donde estamos, ¿no? Romanos 8. Y dice, así que, como concluyendo, ¿no? Así que, hermanos, deudores somos. Espérenme, póngale pausa. ¿Qué somos? Deudores. Usted tiene una deuda. ¿Está pagándola? Ya vamos a ver cuál deuda. Deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Usted no le debe nada a su naturaleza de pecado, como para que le esté pagando a cuotas todos los días, con malos pensamientos, con malas palabras, con malas reacciones, con malas conductas. Pero parece que le estamos pagando a cuotas al pecado, ¿no? La deuda como que es muy grande. Cristo ya pagó. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si usted vive conforme a la carne, no es salvo. Está separado de Dios y su fin será la muerte de condenación eterna. Eso es lo que hemos leído en este momento. Tenemos una deuda con Dios. ¿Cuál es esa deuda? Andar conforme al Espíritu. Fortalecer nuestra vida espiritual. Orar y leer la Biblia es como el respirar. Congregarnos, poner en práctica, obedecer lo que Dios nos dice, predicar el Evangelio, etc. Todo lo que Dios nos manda en su palabra. Y entonces el otro aspecto fundamental está allí. Y es, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hay una condición. Usted vive, es decir, es salvo, está en Cristo, si por el Espíritu hace morir las obras de la carne. Si usted no está haciendo morir las obras de la carne por el Espíritu, usted no es de Cristo. Eso es lo que está diciendo el pasaje. ¿Es claro? Entonces, esa es la condición diaria del que ha nacido de nuevo. Vive matando el pecado, alerta, constante, consciente. ¿Y lo hace de qué manera? Ahí está la clave. Si
Tú, ¿a quién le toca hacer morir las obras de la carne? Mire lo que dice, si por el Espíritu hacéis morir, ¿a quién le corresponde? A cada uno de nosotros. Yo, cada uno de nosotros, tiene la responsabilidad de hacer morir las obras de la carne. Pero como lo estábamos hablando, decimos es muy difícil. Por eso dice allí, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es en el poder del Espíritu Santo. No es en nuestras propias fuerzas. Ningún ser humano. Volveríamos a la ley. Si tú tratas de obedecer a Dios, de acabar con el pecado en tu vida, en tus fuerzas, estás volviendo a la ley del antiguo pacto, donde se demuestra claramente que en tus fuerzas no puedes cumplir las demandas de Dios. Por eso es por gracia. Jesús nos equipa, nos da todo lo que necesitamos. Nos ha equipado con su Espíritu Santo, espíritu de poder, amor y dominio propio, que produce fruto abundante en nuestras vidas, que nos guía a toda verdad, que nos redarguye de pecado, que nos limpia y que nos lleva en un proceso de santificación, que es esto que estamos hablando hoy. Esa es la condición diaria del creyente, vivir en el poder del Espíritu Santo. En Gálatas 5, cuando Pablo está hablando acerca de la batalla que hay entre la naturaleza espiritual del creyente y la naturaleza carnal, y donde describe el fruto de la carne y el fruto del Espíritu, dice el versículo 24, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Recuerden que el versículo 22 y 23 es donde menciona el fruto del Espíritu Santo. Y luego dice esto, los que son de Cristo, que experimentan al Espíritu Santo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Diariamente el creyente está matando la carne, está matando sus deseos en el poder del Espíritu Santo. Hay pecado aún en el creyente, tenemos aún una naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza de debilidad, y debemos combatirla a muerte, todos los días, en todo momento. Por eso necesitamos el poder sobrenatural de Dios, a través del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. De lo contrario es una carga, que el solo hecho de pensar lo que es vivir en Cristo, uno dice, ¿sabe qué? Apague y vámonos. Esto no es para mí. Que fue lo que le dijeron muchos a la predicación de Jesucristo. Se volvieron atrás y ya no quisieron seguirlo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? El primer paso para experimentar el poder de Dios, reconocer nuestra debilidad. Debemos reconocer nuestra incapacidad. Que usted delante de Dios le diga, Señor, yo no soy capaz. Esta es mi área débil. Y lo he intentado y no soy capaz. Te necesito. Y andemos rogando al Señor, dependiendo de Dios, fortaleciéndonos en Dios, porque Él provee. Y lo cantábamos, Él proveerá todo el recurso, la fuerza sobrenatural para andar en el Espíritu Santo. Porque es su llamado y es su mandato. Sed santos porque yo soy santo. Es vivir una vida limpios. Sed llenos del Espíritu Santo. Es un mandato. Andar dependiendo de Él. ¿Qué es lo que hace Pablo en Romanos 7? Yo quiero leer un pedacito ahí en el versículo 18. Dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí. Claro, yo estoy conociendo la Biblia y quiero hacer lo bueno. Pero no está el hacerlo. Quiero seguir haciendo pecado. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Dios me dice, no hagas tal cosa, pero eso que me dice que no lo haga, es lo que más me dan ganas de hacer. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué está diciendo Pablo? Está reconociendo
la debilidad de su propia naturaleza pecaminosa. Si yo no puedo, lo he intentado, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y lo que leíamos después, más gracias doy a Dios porque en Jesucristo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo, en Jesús. Antes de experimentar el poder del Espíritu Santo orando en nosotros, necesitamos vivir también reconociendo nuestra debilidad. Señor, yo no soy quien para hacer todo esto que tú me mandas, pero doblo rodillas, perdóname por tratar de hacerlo a mi manera, por querer dudar de ti, por decir que es que eso no se puede, porque la obra es por gracia y tú ya me diste todo lo que yo necesito. Ayúdame. 2 Corintios 12, 9, y ya con esto vamos cerrando, para los que están tomando nota, y dice, cuando venimos a Él con humildad, reconociendo nuestra debilidad, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es la respuesta de Dios. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, como el poder del Señor se va a manifestar en medio de mi debilidad, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo no está aquí dando discurso, está hablando coherentemente con lo que vemos de Romanos. Reconozco mi debilidad para que el Espíritu Santo obre en mí y camino en el Espíritu y venzo la naturaleza carnal que se levanta todos los días. Y Dios se glorifica porque es Él, no por obras para que nadie se gloríe. Él, de Él es toda la gloria. Y finalmente, ahí el versículo 14 de Romanos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Reconfirma lo que ya hemos visto, ¿no? Los que son salvos, los que son de Cristo, los que somos hijos de Dios, ¿qué dice? Son guiados por el Espíritu de Dios. El que no es de Dios no es guiado por el Espíritu de Dios. ¿Y a dónde nos guía el Espíritu de Dios? A andar en el Espíritu, a poner la mirada en las cosas del reino de los cielos, a no andar en la carne, a combatir, a repudiar los deseos de la naturaleza carnal. Allá nos guía el Espíritu Santo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Somos guiados por medio del Espíritu Santo en la batalla contra el pecado, en cercanía a Dios. Ya no somos esclavos, ahora somos hijos. Y si somos hijos, entonces acerquémonos confiadamente al trono de la gracia y clamemos a nuestro Dios en reconocimiento para que Él se glorifique y en su poder vivamos esa batalla diaria matando al pecado por la fe en Jesucristo. Hacemos morir entonces el pecado y vivimos experimentando el poder del Espíritu Santo cuando vivimos por la fe en Jesucristo. Una fe activa, ojos y mente meditando en la palabra de Dios, en su obra y cómo aplicarla a nuestras vidas. La condición de vida del creyente es morir. Todo el tiempo, constantemente estamos muriendo, haciendo morir los deseos de la carne, matando el pecado. ¿Hasta cuándo? Hasta nuestro encuentro con el Señor. Y esa vida de matar al pecado es solo, únicamente en el poder del Espíritu Santo. De lo contrario, es una carga imposible de llevar para nosotros. Dependencia en humildad para que el Espíritu Santo se mueva en nosotros. Entonces, los invito a que oremos y reconozcamos nuestra debilidad, nuestra incapacidad. Le demos a Dios el lugar que corresponde y que podamos caminar por fe.